estudiaremos el capítulo 7 de Primera de Reyes. Capítulo 7, versículo 1 al 12, construye el palacio de Salomón. La construcción del palacio de Salomón duró 13 años. El templo se edificó en 7 años, el palacio en 13 años. En total fueron 20 años de construcción. Esto muestra que aquel que construye bien el templo de Dios, Dios le da bendiciones para que le vaya bien en su casa también. Aquel que busca primero a Dios, es fiel a Él, entonces Dios le da también bendición para que le vaya bien. Como Salomón se había dedicado y se sacrificó por el templo, así Dios le dio algo mejor, algo más grande. El palacio de Salomón tenía 100 codos de longitud, 50 codos de anchura y 30 codos de altura. Fueron 40 codos más largo que el templo y 30 codos más ancho que el templo. Muestra que aquel que busca primero el reino de Dios y su justicia, Dios le da algo más grande, algo mejor. En el versículo 3 dice, y estaba cubierta de tablas de cedro arriba sobre las vigas, que se apoyaban en 45 columnas. Cada hilera tenía 15 columnas, sobre 4 hileras de columnas de cedro, con vigas de cedro sobre las columnas. Y había 3 hileras de ventanas, una ventana contra la otra en 3 hileras. O sea, tenía 3 pisos. En el versículo 6 al 7 también hizo un pórtico de columnas, que tenía 50 codos de largo y 30 codos de ancho. Y este pórtico estaba delante de las primeras, con sus columnas y maderos correspondientes. Hizo asimismo el pórtico del trono en que había de juzgar, el pórtico del juicio, y lo cubrió de cedro del suelo al techo. Con esto observamos que Salomón quiso juzgar correctamente al pueblo. En el versículo 8 dice, y la casa en que él moraba, en otro atrio dentro del pórtico, era de obra semejante a esta. Edificó también Salomón para la hija de Faraón, que había tomado por mujer, una casa de hechura semejante a la del pórtico. En los versículos 9 al 11 habla que todas aquellas obras fueron de piedras costosas, cortadas y ajustadas con sierras según las medidas. Las piedras labradas con sierras, sus medidas son más exactas y se ajustan mejor, es más perfecto y de mejor parecer. El cimiento era de piedras costosas, piedras grandes, piedras de 10 codos y piedras de 8 codos. Al haber construido la casa sobre cimiento de piedra, debe haber sido muy fuerte y firme. Versículo 12. Y en el gran atrio alrededor había 3 hileras de piedras labradas y una hilera de vigas de cedro, y así también el atrio interior de la casa de Jehová y el atrio de la casa. Aquel que busca primeramente el reino de Dios y su justicia, Dios le provee de cosas hermosas. Como Salomón se había dedicado con todo para hacer el templo de Dios, Dios le recompensó con piedras preciosas, cosas hermosas. Dice que al templo lo habían cubierto de madera de cedro y arriba recubierto de oro refinado. Pero en el palacio de Salomón
no dice nada de que lo revistió de oro. No lo revistió porque Salomón no tuviera oro. En el tiempo de Salomón había mucho oro y la plata era común como las piedras. Parece que Salomón no revistió de oro su palacio para darle la gloria y la honra solo a Dios. Versículo 13 al 22. Habla acerca de las dos columnas del templo. Salomón había traído al experto Hiram de Tiro, hijo de una viuda de la tribu de Neftalí. Su padre, que trabajaba en bronce, era de Tiro. Su padre había sido de Tiro, pero siguiendo la fe de su madre, fue un hombre respetuoso de Dios. Por eso, hizo toda la obra para el templo de Dios con fe. Siguiendo con el talento de su padre, era lleno de sabiduría, inteligencia y ciencia en toda obra de bronce. Significa que si Dios necesita para la construcción del templo, puede usar hasta gentiles para hacer la obra. En el versículo 15, Hiram hizo 2 columnas de bronce. La altura de cada una era de 18 codos, y rodeaba a una y otra un hilo de 12 codos. Su grosor era lo mismo que 3 personas enlazadas con los brazos extendidos. De esta manera hizo 2 columnas anchas, altos, y lo puso delante del atrio del templo de Salomón. Hizo también 2 capiteles de fundición de bronce, para que fuesen puestos sobre las cabezas de las columnas. La altura de un capitel era de 5 codos. Había trenzas a manera de red y unos cordones a manera de cadenas para los capiteles que se habían de poner sobre las cabezas de las columnas, 7 para cada capitel. En el versículo 18 dice que hizo también 2 hileras de granadas alrededor de la red para cubrir los capiteles que estaban en las cabezas de las columnas con las granadas, y de la misma forma hizo en el otro capitel. Versículo 19 al 20, los capiteles que estaban sobre las columnas en el pórtico tenían forma de lirios y eran de 4 codos. Tenían también los capiteles de las 2 columnas 200 granadas en 2 hileras alrededor en cada capitel, encima de su globo, el cual estaba rodeado por la red. Granadas se refiere a la hermosura delante de Dios. El cedro simboliza la vida y la pureza. Estas columnas estaban erigidas en el pórtico del templo. A la columna del lado derecho le puso por nombre Jaquín, y alzando la columna del lado izquierdo llamó su nombre Boaz. Jaquín significa él levanta, Boaz, él tiene el poder. Estas columnas no son columnas de sostén, son columnas que hicieron después de haber construido el templo y lo pusieron en el pórtico del templo. El templo de Salomón simbolizaba la centralidad de la fe del pueblo de Israel. Las 2 columnas del templo tienen significados especiales. Primero, que se ha levantado y que el poder está en él. Se refiere a que todo está en Dios. La fortaleza y la firmeza de Israel y del pueblo de Israel no estaba en la fuerza del hombre, sino en Dios. Aunque el pueblo de Israel quiera levantarlo con sus fuerzas, significa que no puede ser levantado.
no se fortalece porque uno quiera ser fuerte. Dios tiene que levantar para ser levantado. Dios tiene que fortalecer para que sea fuerte. Como Dios ha levantado a Israel y lo ha fortalecido, no hubo nadie que lo pudiera derrumbar. Segundo, significa que cuando el fiel lleve una vida de vivir en el templo, Dios lo levanta, fortalece y lo viste de poder. Si el pueblo de Dios no vive una vida centrada en el templo, o sea, en la presencia de Dios, no puede ser levantado ni fortalecido. Por lo tanto, el fiel debe llevar una vida espiritual para que Dios lo levante, lo fortalezca y le dé poder. Pero cuando el pueblo de Israel pecó, las dos columnas se desmoronaron. Esto significa que cuando nosotros pecamos, y aunque seamos muy fuertes, aunque tengamos poder, Dios lo destruirá y lo romperá. Ahora veamos los versículos 23 al 26. Hizo fundir a sí mismo un mar de 10 codos de un lado al otro, perfectamente redondo. Su altura era de 5 codos y lo ceñía alrededor un cordón de 30 codos. Hizo un mar bastante grande y profundo. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 6. El mar era para que los sacerdotes se lavaran en él, y rodeaban aquel mar por debajo de su borde, alrededor, unas bolas como calabazas, 10 en cada codo, que ceñían el mar alrededor en 2 filas, y descansaba sobre 12 bueyes, 3 miraban al norte, 3 miraban al occidente, 3 miraban al sur, y 3 miraban al oriente. Sobre esto se apoyaba el mar, y las anclas de ellos estaban hacia la parte de adentro. El grueso del mar era de un palmo menor, y el borde era labrado como el borde de un cáliz o de flor de lis, capullo de azucena, y cabía en él 2000 batos, 44.000 litros. El mar era como una fuente. Un bat equivale a 22 litros. Era un mar enorme, pero en Segunda de Crónicas, capítulo 4, versículo 5, dice que cabía 3000 batos. Tenía una capacidad de 66.000 litros. Pero en los versículos de Reyes dice que cabían 20 batos. Estos 20 batos era la cantidad normal. Hablaba de la cantidad normal. Los 30 batos se refería a la cantidad cuando se llenaba el mar, la fuente. Los sacerdotes iban a ese lugar y sacaba agua de allí para purificar su cuerpo antes de dar el holocausto a Dios. El significado espiritual de este mar de bronce es simbolizar nuestra pureza. Nos enseña que solamente por la limpieza de la sangre de Jesucristo podremos pasar ante Dios. El gran tamaño del mar significa que la gracia redentora de Jesucristo es así de grande y abundante. Significa que a pesar de la mucha cantidad de personas que vengan, Jesús tiene suficiente poder para limpiar y purificar. Juan capítulo 13, versículo 10 dice: el que ya se ha bañado no necesita lavarse más que los pies, le comentó Jesús,
pues ya todo su cuerpo está limpio. Y ustedes ya están limpios, aunque no todos. Eso significa que la sangre de Jesucristo nos limpia de toda nuestra maldad. Dice que la fuente, el mar, descansaba sobre 12 bueyes, que tenían sus cuartos traseros hacia adentro. Los bueyes son usados como animales de sacrificio para Dios. La fuente, el mar de bronce, simboliza la redención de Jesucristo y los bueyes simbolizan la ofrenda de sacrificio. Esto simboliza que Cristo viene como ofrenda de sacrificio ante Dios, que limpia todos nuestros pecados y sería entregado como ofrenda de sacrificio puro. Versículos 27 al 27. Al 37. Hizo las bases y los contenidos. Las bases estaban hechas para sostener lavamanos. Las bases tenían de largo 4 codos, ancho de 4 codos y una altura de 3 codos. Las basas se refiere a los bordes. En el versículo 29 dice, y en los paneles había figuras de leones, bueyes y querubines, mientras que en los bordes, por encima y por debajo de los leones y los bueyes y querubines. Esto enseña que los que sirven a Dios marcharán como leones valientes. Significa que obrando con sacrificio como el buey, debe servir a Dios con sabiduría como los ángeles. Había unas añadiduras de bajo relieve. Muestra que servir a Dios es lo más hermoso y glorioso. Versículo 30 al 31. Cada basa o borde tenía 4 ruedas de bronce, con eje de bronce, y en sus 4 esquinas había repisas de fundición que sobresalían de los festones, para venir a quedar debajo de la fuente. Y la boca de la fuente entraba un codo en el remate que salía para arriba de la basa. Y la boca era redonda, de la misma hechura del remate, y de codo y medio. Esto lo hicieron para apoyar el lavamanos. Les pusieron las 4 ruedas, estaban debajo de los tableros, para poder trasladarlo con facilidad. E hizo tablas de las molduras y en los tableros entalladura de querubines, de leones y de palmeras. Las palmeras simbolizan victoria. Significa que los fieles deben siempre estar en victoria, teniendo siempre una fe fuerte. Adornarlo todo su alrededor significa que si servimos bien a Dios, tendremos gozo, hermosura y gloria. De esta manera hizo las 10 bases. Versículo 38 al 39. Hizo las fuentes de bronce, las lavamanos de bronce, 10 lavamanos de bronce, 1 para cada base. Las fuentes, o el mar, eran grandes recipientes como palanganas para lavar las manos. Cada uno medía 4 codos. Cabían 40 batos de agua, 880 litros. Segunda de Crónica, capítulo 4, versículo 6. Las fuentes lo utilizaban los sacerdotes para limpiarse antes de dar el sacrificio a Dios. 5 fuentes estaban a la derecha y 5 a la izquierda. Las fuentes de agua simbolizaban que cada día debían recibir la limpieza y ser de ofrenda santa delante de Dios. El mar de bronce
simboliza el arrepentimiento básico que viene de la limpieza por la redención de Cristo. Los lavamanos simbolizan el arrepentimiento repetitivo que se hace todos los días. Juan capítulo 13, versículo 10. El mar de bronce es arrepentimiento básico. Dijimos, los lavamanos representan arrepentimiento repetitivo. Así el fiel debe arrepentirse cada día de sus pecados, recibir limpieza y entregar su vida a Dios como ofrenda. Versículo 40 al 47. Hablaremos acerca de los utensilios de bronce del templo. Hiram, en 2 de Corintios 2, versículo 14, dice, hijo de una mujer oriunda de Dan. Pero en el versículo 14 dice, versículo 14 de Reyes, dice que era hijo de una viuda de Neftalí. La madre de Hiram fue de la tribu de Dan, pero se había casado con un hombre de la tribu de Neftalí y quedó viuda. Luego se volvió a casarse con un hombre de Tiro. Luego de casarse con el hombre de Tiro, tuvo a Hiram. Hiram fabricó la fuente de metal, las ollas, las tenazas y los aspersorios. Versículo 46 y 7 dice que también fabricó muchos utensilios y lo dejó guardado. Hizo mucha cantidad porque se iba desgastando con el uso. Y al desgastarse para ir cambiando con los otros. Es decir, que lo hizo pensando para tener suficiente para el culto. Versículo 48 al 51. Habla acerca de los utensilios hechos de oro, el altar de oro, la mesa de oro sobre la que se ponía el pan de la presencia, los candelabros de oro puro, 5 en el lado sur y 5 en el lado norte, enfrente del lugar santísimo, la obra floral, las lámparas y las tenazas que también eran de oro, las copas, las despabiladeras, los aspersorios, las vajillas y los incensarios, y los goznes de oro para las puertas del lugar santísimo, como también para las puertas de la nave central del templo. El oro simboliza la fe. Simboliza que para dar el culto a Dios debe hacerlo todo con fe. Levantar el altar con fe encender los candelabros, con fe entregar los sacrificios a Dios. De esta manera, Salomón terminó la obra de levantar el templo de Jehová. Salomón hizo traer el oro, la plata y los utensilios que su padre David había consagrado, y los depositó en el tesoro del templo del Señor. Salomón construyó primero el templo de Dios y después su palacio. Él consideró más valioso el templo de Dios y por eso mandó fabricar primero los utensilios del templo y los entregó a Dios. Ahora estudiaremos el capítulo 8 de Primera de Reyes. Se menciona la oración de Salomón. Versículo 1 al 9. Salomón coloca el arca de Dios en el templo. Entonces Salomón reunió ante sí en Jerusalén a los ancianos de Israel, a todos los jefes de las tribus y a los principales de las familias de los hijos de Israel,
para traer el arca del pacto de Jehová. Aunque diga que hayan construido el mejor templo, si allí no estaba el arca de Dios, no habría vida ni Dios. Por eso es importante construir el templo, pero tener el arca de Dios dentro del templo es más importante. Hoy en día es más importante tener a Dios y su palabra en el interior de los fieles que construir edificios e iglesias. El arca de Dios simboliza la palabra de Dios y la presencia de Dios. La iglesia debe tener la palabra de Dios y su presencia. En el capítulo 8, versículo 2, habla del mes de Etanim, durante la fiesta del mes séptimo. Para el calendario actual sería noviembre. Aquí la fiesta del mes séptimo se refiere a la fiesta de la tienda. Levítico capítulo 23, versículo 33 al 36. Dice que duraba desde el 15 del séptimo mes hasta el día 22. Cuando llegaron todos los ancianos de Israel, los sacerdotes alzaron el arca. Con la ayuda de los levitas, trasladaron el arca del Señor junto con la tienda de reunión y con todos los utensilios sagrados que había en ella. La tienda de reunión es el tabernáculo construido durante el tiempo de Moisés en el desierto. El arca, que estuvo cientos de años dentro del tabernáculo, ahora estaba siendo trasladado al templo. Haciendo así, hizo que se unificara el lugar del servicio a Dios y todos sus utensilios. Salomón había hecho de oro nuevos y muchos utensilios, pero no desechó los utensilios que usaron durante cientos de años en el pasado en el tabernáculo. Esto era una muestra de respeto por los antepasados de la fe que sirvieron a Dios. Versículo 5. Después de dar el sacrificio, entraron al lugar santísimo. Siempre antes de hacer obra para Dios, uno tiene que comprender que es pecador. También debe saber agradecer la gracia de Dios. El lugar donde se dejaba el arca de Jehová era bajo las alas de los querubines en el lugar santísimo. Los sacerdotes entregan el sacrificio a Dios en el lugar santo. Luego, en el lugar santísimo, el sumo sacerdote, representando a todo el pueblo, entraba al lugar santísimo con la sangre del animal una vez al año. Como el lugar santísimo era donde estaba la presencia de Dios, no podía entrar así nomás, incumpliendo algunas normas, porque si no, se moría. En el versículo 8 dice que dejaron el arca sin quitar los travesaños. Lo dejó sin quitar el travesaño para recordar que siempre debían cargarlo. Dentro del arca de Dios solo se había quedado las 2 tablas de los 10 mandamientos. Las 2 tablas de piedras eran la palabra de Dios, los mandamientos de Dios. Éxodo capítulo 16, versículo 33 al 34. Número 17, versículo 4 al 10. Colocaron dentro del arca una vasija de oro con maná y la vara brotada de Aarón. La vasija de oro con el maná significaba que Dios siempre le iba a proveer de alimento espiritual al pueblo de Israel. La vara brotada de Aarón
era prueba de que Dios iba a usar a Aarón como su sacerdote. Hebreos capítulo 9, versículo 4 dice que dentro del arca había una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Pero parece que durante el tiempo del sacerdote Elí, cuando el arca fue robado por los filisteos, se perdieron la urna de oro que contenía el maná y la vara de Aarón. Durante el tiempo de Salomón es seguro que solo quedaban las tablas del pacto. Versículo 10 al 11. La nube llenó la casa de Jehová. Así le respondió Dios. La nube simboliza la presencia y la gloria de Dios. Versículo 12 al 21. Salomón hace saber al pueblo la razón de la construcción del templo y traer el arca de nuevo. Dios está en lugar secreto. Esto significa que aunque no se vea, Él está en todas partes. La construcción del templo se lo había dicho Jehová a David. Alabó y agradeció a Dios por el cumplimiento de esa palabra. El templo por fuera lo había construido Salomón, pero su interior estaba hecho por Dios. Versículo 17 al 19. Pero Jehová dijo a David, mi padre, cuanto a haber tenido en tu corazón edificar casa a mi nombre, bien has hecho en tener tal deseo. Pero como había derramado mucha sangre, no se lo permitió, sino tu hijo, que saldrá de tus lomos, él edificará casa a mi nombre. Si vemos esto, podemos darnos cuenta de que si Dios no lo permite, nada se puede hacer. Así Salomón agradeció a Dios por haber cumplido, como Dios le había dicho a David, que él construiría el templo. Agradeció el haber permitido instalar el arca dentro del templo. Versículo 22 al 53 es la oración de dedicación de Salomón por el templo. Versículo 22 al 26, primero, gratitud por el pacto de Dios. Dice, Dios eterno, creador, salvador, soberano de la vida y la muerte. Por eso le pidió que nunca se cortara el linaje real de David. Si uno obedece la palabra de Dios, Dios lo realizará como ha pedido. Versículo 27 al 30, segundo, oró por el templo. Significa que no sirve solo construir el templo y tener a Dios en ese lugar. Isaías capítulo 6, versículo 1. Dios no puede ser contenido en ningún templo, sino que es excelso y sublime en todo el universo. Entonces, ¿cuál es el motivo de la construcción del templo? Esto es para dejar el nombre de Jehová en ese lugar y para encontrarse con los fieles en ese lugar. Versículo 31 al 32. Tercero, oró, diciendo, si alguno pecare contra su prójimo y le tomare en juramento, haciéndole jurar, y viniere el juramento delante de tu altar en esta casa, tú oirás desde el cielo y actuarás, y juzgarás a tus siervos, condenando al impío y haciendo recaer su proceder sobre su cabeza, y justificando al justo para darle conforme a su justicia. Versículo 33 al 34. Cuarto, si tu pueblo Israel fuere derrotado delante de sus enemigos por haber pecado contra ti, y se volvieren a ti y confesaren tu nombre,
y oraren y te rogaren y suplicaren en esta casa, tú oirás en los cielos y perdonarás el pecado de tu pueblo Israel, y los volverás a la tierra que dijiste a sus padres. Versículo 35 al 36, quinta oración. Si el cielo se cerrare y no lloviere por haber ellos pecado, significa que si uno pecare contra Dios, no llovería, y te rogaren en este lugar y confesaren tu nombre, y se volvieren del pecado cuando los afligieres, tú oirás en los cielos y perdonarás el pecado de tus siervos y de tu pueblo Israel, enseñándoles el buen camino en que anden, y darás lluvias sobre tu tierra, la cual diste a tu pueblo por heredad. Versículo 37 al 40, sexto. Si en la tierra hubiese hambre, pestilencia, tizoncillo, añublo, langosta o pulgón, toda oración y toda súplica que hiciere cualquier hombre o todo tu pueblo, tú oirás en los cielos, en el lugar de tu morada, y perdonarás y actuarás. Versículo 41 al 43, séptimo. Asimismo, el extranjero que no es de tu pueblo Israel, que viniere de lejanas tierras a causa de tu nombre, y viniere a orar a esta casa, pues oirán de tu gran nombre, de tu mano fuerte y de tu brazo extendido, tú oirás su súplica y le responderá. Versículo 44 al 45, octavo. Cuando vaya a pelear contra los enemigos, si tu pueblo saliere en batalla contra sus enemigos y oraren a Jehová con el rostro hacia la ciudad que tú elegiste, tú oirás en los cielos su oración y su súplica, y les harás justicia. Versículo 46 al 53. Cuando se volviese cautivo, porque no hay nadie que no peque, y por paga de ese pecado fuesen llevados cautivos, y arrepentidos orasen dirigiéndose a Jerusalén, les perdonarás y les tendrás misericordia. Versículos 54 al 61. Bendice a su pueblo y exhorta. Aunque Salomón fuese rey, oró de rodilla delante de Dios. Así, terminado su oración y súplica, dirigiéndose al pueblo, alabó a gran voz a Jehová. El que comprende esta gran gracia y alaba y da gracias a Dios, recibe bendición. Versículos 62 al 66. Entregó ofrenda y cumplió con las fiestas. Entonces el rey y todo Israel con él ofrecieron sacrificios delante de Jehová. Durante 2 semanas celebraron las fiestas. Hicieron fiesta por 1 semana y la extendieron 1 semana más, celebrando la dedicación del templo. A la fiesta había llegado gente de todas partes, desde el Lebo Hamat hasta el río de Egipto, y se formó una gran asamblea. Al final, Salomón despidió al pueblo, y ellos bendijeron al rey y regresaron a sus casas, contentos y llenos de alegría por todo el bien que el Señor había hecho en favor de su siervo David y de su pueblo Israel. Concluimos con la clase número 7 de Reyes. Muchas gracias.